Es la clase 1.3, figuras semejantes. Ya la clase teórica la tienen ya ustedes en la plataforma. Yo voy a tratar de hacerla lo más práctica posible para que ustedes distingan en figuras que son iguales y figuras que son semejantes y cómo nosotros podemos comprobar eso. Como ustedes ven aquí en mi pantalla y en la pizarra hay unos cuadros llamados cuadrícula, que es lo que ocupan generalmente todos los artistas para hacer un dibujo pequeño en un espacio grande. Entonces las cuadrículas ustedes las pueden tener de diferentes medidas. La que vamos a ocupar nosotros ahorita es de 4x4. ¿Qué significa eso? Que está compuesta por 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces, el problema inicial nos dice a nosotros que tengo que reducir a la mitad y ampliar el doble del cuadrilátero A, B, C y D sin cambiar su forma. Entonces, lo que a mí me están pidiendo, aquí lo tengo yo. Aquí está la figura que tenemos nosotros como en nuestro problema inicial. Entonces, yo lo voy a hacer y a nosotros nos dicen que tenemos que, esta figura que tiene unas dimensiones de 4 centímetros de alto y 4 centímetros de ancho, o la base es de 4 y la altura es de 4, que lo tengo que reducir a la mitad y que lo tengo que ampliar el doble. Entonces, ¿qué significa eso? Si hablamos de dimensiones, esta va a tener 4 centímetros. Nos dicen que tenemos que hacer el dibujo también en una dimensión de la mitad de este, entonces en este caso serían 2 centímetros y 2 centímetros. Y el otro caso que nos dicen es que tenemos que hacer el doble de este cuadrilátero de la D, que tienen los puntos A, B, C y D. Entonces aquí sería 8 centímetros. Ustedes en su cuaderno pues lo pueden hacer con las medidas exactas. Yo aquí lo hice simbólicamente por cuestiones de tamaño, pero traté de sacar la proporción. Ahora bien, como ustedes ven, cada una de las cuadrículas tiene las medidas 2 centímetros, pero está partida en ¿cuántos cuadritos? En 4 de altura y 4 de ancho. Entonces, en total tienen 4 por 4, serían 16 cuadritos y todas tienen la misma cantidad de cuadros, pero en diferentes dimensiones. Ahora vamos a ver nosotros por qué se llaman figuras semejantes. Figuras semejantes se le llaman aquellas figuras que se ven idénticas, pero sus dimensiones son diferentes, que es lo que tenemos nosotros aquí. Ahora yo voy a hacer el dibujo en la cuadrícula para que ustedes se den cuenta. Este sería mi punto B, mi punto A, mi punto C y mi punto D. Ahora, para yo poder hacer los dibujos, para reducirlo y ampliarlo, lo único que yo tengo que hacer es fijarme en la cuadrícula donde están ubicados los puntos. Entonces yo vengo y me doy cuenta que el primer punto A está ubicado en, empezamos desde aquí, sería 1, 2, 3. Entonces 1, 2 y 3. Entonces lo ubico acá. Lo mismo lo vamos a hacer cuando lo ampliamos. 1, 2 y 3.
Ahora vamos con el punto B, que ya sabemos que es la esquina. Aquí está. El punto C ya está ubicado acá. Lo hacemos para ampliarlo y para reducirlo. Y el punto D, que está ubicado, si lo hacemos de arriba para abajo, sería 1, 2 y 3. Aquí está, 1, 2 y 3. Cuando ya nosotros hemos marcado los puntos, podemos coger nuestra regla y hacer las líneas. Así, ustedes se dan cuenta que es la misma figura, pero que no las vamos a decir que, por ejemplo, aquí vamos a poner, aquí nos señalan que en la reducida vamos a tener a 1, aquí los puntos van a tener esto. Aquí sería A1, aquí sería B1, aquí sería C1 y aquí sería D1. Y cuando la ampliamos, aquí sería la A2, la B2, la C2 y la D2. Ahora, cuando nosotros tenemos imágenes que tienen estas características, para yo poder escribirlo o poder decir que son semejantes, lo único que yo tengo que usar es utilizar un símbolo. Ese símbolo es este. Es como si fuera una curvita. Ese símbolo se llama el símbolo de semejanza. Entonces nosotros podemos decir que la figura A, B y C y D es semejante a la figura A1, B1, C1, D1. Y así usted puede ver reflejado y comparar. Lo repito. Listo. Ahora bien, hoy vamos a conocer el símbolo que es de semejanza, que es como si fuera una culebrita. Ahora bien, para usted poder escribir, si a usted le dicen en un ejercicio que tiene que comparar y encontrar si es semejante o no, lo único que usted tiene que hacer es decir, como nosotros estamos empezando de este dibujo, que es la figura que está formada por los puntos A, B, C y D. Entonces yo lo pongo A, B, C y D. Es semejante al que tenemos reducido. ¿Por qué? Porque son iguales, lo único que ha cambiado son las dimensiones. Entonces yo solamente lo escribo A, B, C, D es semejante a A1, B1, C1 y D1. De la misma manera lo podemos hacer con respecto a el dibujo que está representado por A1, B1, C1 y D1 con el que está representado por A2, B2, C3, D2. Entonces, ustedes aquí, lo único que tienen que saber es cuándo son semejantes y cuándo no. En la clase pasada vimos si eran iguales o no. Son iguales cuando tienen
los mismos ángulos y las mismas longitudes. Son semejantes cuando se ven igual, pero sus dimensiones son diferentes. ¿Está claro o tienen alguna duda? Está claro, señor. Listo. Entonces vamos a pasar a la otra parte de la clase. El ejercicio que les queda de tarea para la casa es idéntico a esto. Solamente les van a decir, por ejemplo, dice, amplía el doble del cuadrilátero ABCD de la derecha dibujando la figura resultante. Entonces ahí está, el doble. Entonces si a mí me dicen que son de 2 centímetros, ¿cuánto es el doble de 2 centímetros? 4. 4 centímetros, que es lo mismo que hemos trabajado acá. Listo. Ahora bien, ¿y si me dicen que es el triple? 6. 6 centímetros. Entonces, acuérdese, son 6 centímetros, pero esos 6 centímetros los van a partir en 4 cuadros iguales. ¿Entendido? Igual cuando es 4, igual cuando es 2, porque ustedes ven aquí, cambia la dimensión, pero no cambia la cantidad de cuadritos. ¿Estamos claros? Sí, señor. Listo. Vamos Sí, a pasar señor. a la otra clase. Solo me dan un momentito, yo cambio todo para continuar. Bueno, ya puede habilitarme, ya está, listo. Vamos a continuar con la clase 1.4, que son las características de las figuras semejantes, la parte 1. Nuestro problema inicial nos dice, ¿cuál cuadrilátero es semejante al cuadrilátero A, B, C y D? Entonces, yo les voy a mostrar una gráfica en la pantalla y voy a ir explicándoles para poder encontrar la característica para concluir que es semejante o no. Bueno, entonces vamos a empezar. A mí me están diciendo en mi problema inicial, ¿cuál cuadrilátero es semejante al cuadrilátero A, B, C y D? Entonces, nuestro cuadrilátero A, B, C y D es este. Entonces, nosotros vamos a ver, aquí lo vamos a hacer contando. Ya sabemos que aquí tenemos como base 1, 2 y 3. Aquí también tenemos en el segundo, el que es E, F, G y H, tenemos también una base 1, 2 y 3.
Aquí tenemos otra base que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en este tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora bien, estos dos, aparentemente, si ustedes los ven ahí, a mí me están diciendo que cuál es semejante. Aquí tenemos que las bases, pero uno, por las características, ustedes se dan cuenta que este y este no son iguales al cuadrilátero que a mí me están pidiendo. Pero la característica principal es, por ejemplo, aquí me dicen, el que tiene todas las características es el número 4. Entonces, ¿por qué? Porque miren, este tiene 3 cuadritos, 1, 2 y 3. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Significa que es el doble. Ahora bien, ustedes ven aquí, 1 y 2. Aquí, ¿cuántos hay? 1, 2, 3 y 4. Significa que coincide que es el doble también. Aquí tenemos 2 y aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Es el doble también. Y acá tenemos 1, 2 y 3. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué significa? Esto significa que mi figura, esta figura que tenemos nosotros aquí, es semejante a esta porque es el doble de su dimensión. En cambio acá vamos a verificar con las demás para que ustedes se den cuenta. Aquí serían 2, aquí sí es el doble, aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. No es el doble, ni tampoco es el triple, no es exacto. Entonces uno ahí es donde se da cuenta que ya esta figura no es semejante a la que me están pidiendo. Igual acá. Aquí sí cumple 1, 2 y 3, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero ustedes saben que tiene que ser idéntica, solo que cambian las dimensiones. Entonces, por eso, esta la tachamos porque esta no es semejante. Ahora van a ver con esto. Aquí, por ejemplo, el doble o el triple. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Pasa lo mismo. Significa que aquí ni es el doble ni es el triple. Y acá, si ustedes ven, la dimensión queda igual. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Entonces, eso significa que esta tampoco es semejante. Entonces, nuestro resultado sería que el cuadrilátero A, B, C y D va a ser es semejante al cuadrilátero M, N, O y P. No sé si me entendieron o tienen alguna duda. Está claro, señor. Bueno, ahí les queda la actividad del día de la clase de hoy. Espero que me hayan entendido. Esto es un tema bastante bonito, bastante fácil de entender y que nos va a servir para ya poder trabajar cuando ya entremos a todo lo que son medidas y encontrar los lados de los triángulos. Entonces, esto es como el calentamiento para entrar a trigonometría. Si tienen alguna duda, pues me la pueden hacer, o si todo está claro, nos vemos el próximo martes a las 10:30 de la mañana. Señor, yo tengo una pregunta. Y dígame. Estaba viendo la actividad de esta clase Sí. y allí dice que identifiquemos los ángulos correspondientes. ¿Cuáles son los ángulos correspondientes, señor? Ah, bueno, exacto. Por ejemplo, el ángulo correspondiente, como ustedes se dan cuenta, yo lo voy a hacer aquí porque pues ya quité la imagen de ahí de la computadora, entonces yo tengo aquí. Yo aquí tengo yo lo voy a tratar de hacer así más. Y aquí lo voy a hacer tratando de hacerlo más grandecito. Entonces, los ángulos correspondientes son los que coinciden. En este caso, ¿cuáles son? Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo de B,
Aquí tenemos el ángulo de A. Aquí tenemos el ángulo de D. Y aquí tenemos el ángulo de C, que es de 90 grados, igual acá. 90 grados, que es el ángulo. Y aquí está representado por D, por P, por M y por N. Ahora bien, aunque la figura esté pequeña o esté grande, el ángulo no cambia. Las figuras pueden cambiar de dimensión, pero los ángulos siguen siendo iguales. Entonces a mí me dicen, ¿cómo yo puedo verificar eso? Yo puedo verificar que el ángulo B es igual al ángulo ¿qué? De esta figura, ¿cuál sería? De la figura, aquí ¿cuál sería? B, el ángulo de B, que es el que tenemos aquí, es igual a ¿cuál ángulo de esta figura? Tenemos M, N, de N. Exacto, del ángulo de N. Ahora bien, el ángulo de A es igual a ¿qué? ¿Al ángulo cuál? M. De M. Ahora, el ángulo C es igual a ¿cuál? Al ángulo D. D. Perdón, el ángulo. Sí, es que aquí puse de yo. Bueno, sí, así lo puse ahí, pero sí, D. Estamos bien. Y el ángulo D va a ser igual de esta figura al ángulo P. Entonces, de esa manera, es que yo encuentro los ángulos correspondientes. Por ejemplo, ahí en la tarea ustedes ven, nos están dando la figura A, B, C y D. Yo creo que todos la pueden ver ahí. Y entonces yo tengo que encontrar cuál es la figura semejante. En este caso yo se los voy a decir a ustedes porque al girarla ustedes se dan cuenta que la que nos ayuda ahí es la figura que tenemos. Ahí está, el ejercicio A nos dan las dos figuras y solamente que yo tengo que encontrar los ángulos correspondientes. Entonces, ¿cuál es el ángulo correspondiente de D en este caso? El F. El F. ¿Cuál es el ángulo correspondiente de A? El E. Exacto. ¿Cuál es el ángulo correspondiente de B? El G. Sería el H. Y el ángulo correspondiente de C sería G. Eso es todo lo que tienen que hacer ahí. Y en el ejercicio señor. B es lo mismo. Más claro todavía. Sí, señor. Listo, Gracias. pues. Que pasen un feliz día. Nos vemos el martes. Gracias, señor. Adiós, señor. Adiós, se me cuidan. Gracias, señor.